Estamos en el curso de idioma español y vamos a aperturar la guía de estudio número 3. Vamos a hablar de la estructura de las oraciones simples el día de hoy. Bueno, primero vamos a ver, dice, ¿qué es una oración simple? Y dice, la oración simple se caracteriza por tener un solo verbo conjugado. El verbo, dice, o sintagma verbal, contiene dos unidades significativas. El sujeto, aquello de, aquello de que se dice algo, y esto ya se los explicaba, que el sujeto puede ser modificado o puede ser sustituido por un pronombre eh, y pues, en la oración dice claramente, acá dice, el verbo o sintagma verbal contiene dos unidades significativas. Primero, el sujeto, aquello de que se dice algo, y el predicado, lo que se dice del sujeto. El verbo o núcleo del predicado puede ir acompañado por el sujeto explícito y sus modificadores, así como por modificadores propios del núcleo del predicado. Y aquí tenemos un primer ejemplo. Entonces dice que el verbo es del que se dice algo, o es decir, el verbo es de quién se está hablando en la oración y el predicado es lo que se dice de ese quién se está hablando. Entonces acá tenemos un claro ejemplo y dice, Becker quiso ser pintor. Entonces, el sujeto es Becker, de ese es el que se está hablando. ¿Y qué se dice de este? Que este quiso ser pintor. Entonces aquí vemos claramente el sujeto y al predicado. Solo nos vamos a quedar con estos dos primordialmente. Entender que el sujeto, en lo que vimos las clases anteriores y la clase pasada, es que cuando hay una sustitución léxica, lo que está diciendo ahí es que se reemplaza, ya sea el verbo, el pronombre, el sujeto, se van a ir reemplazando entre sí. Entonces, esa es una de las principales características. Aquí claramente nos está indicando quién es el sujeto y quién es el predicado. Una vez más, el sujeto es de quién se está hablando en la oración y el predicado es lo que se dice de este del cual se está hablando. En algunas oraciones dice, en algunas ocasiones, perdón, el sujeto es tácito. Esto quiere decir que se entiende, pero no aparece explícito en la oración. Esto es algo, no hay una sustitución gramatical aquí, sino que está, cuando dice que está de manera, dice, pero no aparece explícito en la oración, es decir, que está de manera oculta. ¿Sí? No está literal escrito de ese quién se está hablando, pero sí el predicado nos da referencia a quién se habla. Por ejemplo, aquí dice, se caracteriza por el intimismo. ¿Qué se caracteriza por el intimismo? Este solamente es el predicado y aquí dice el sujeto tácito, dice ella, la poesía de Becker se caracteriza por el intimismo. Entonces, acá únicamente hay oraciones que carecen de sujeto, únicamente están estructuradas por el predicado. Entonces, tenemos que entender, en primer lugar, pues tendríamos que saber cuál es el enfoque o el tema que se está hablando, ¿verdad? Pero aquí claramente nos está diciendo que van a haber oraciones donde el sujeto no va a estar literal, como lo vimos en el primer ejemplo, literal escrito dentro de la estructura de la oración, sino que únicamente vamos a encontrar lo que es el predicado, ¿sí? Acá cuando el sujeto no está literal dentro de la oración, dice que es un sujeto tácito, ¿sí? O está de manera implícita, está escondido, no está literal dentro de la oración. Dice, las oraciones que se pueden dividir en sujeto y predicado se llaman bimembres.
Las oraciones que solo, esto es un punto muy clave, mire, las que se pueden dividir, es decir, que traen sujeto y predicado, estas son bimembres. Y las oraciones que solo tienen predicado se llaman unimembres. Y aquí tenemos una vez más otro ejemplo. Acá dice entre signos de admiración fuego, esta es una oración unimembre, porque solamente tiene el predicado, pero esta dice que es bimembre, dice Jorge, que es el sujeto. ¿Qué se dice de Jorge? Come todas las mañanas. Corre, perdón, corre todas las mañanas. Entonces, de Jorge se está hablando y de Jorge se dice en el predicado que corre todas las mañanas. Entonces, cuando encontramos sujeto y predicado, es una oración bimembre. Cuando solamente encontramos el predicado, esta va a ser una oración unimembre. Dice, hay oraciones que no pueden dividirse en sujeto y predicado porque carecen de sujeto. Esto lo vimos arriba, ¿verdad? Estas son las oraciones impersonales, en las cuales no se puede decir quién realiza la acción. Aquí vemos otra forma de explicación. Por la resolución y el color de tinta, ahí no está claro el ejemplo, pero yo se los voy a leer desde acá y dice nuestro ejemplo. Regálenme un minuto, por favor. El ejemplo dice, ya está oscureciendo. El primero. Llovió toda la tarde. Entonces aquí vemos una vez más que no hay un sujeto literal dentro de la estructura de la oración. Entonces aquí vamos a decir, dice, estas son oraciones impersonales. También vamos a ver que anteriormente o arriba vimos que son oraciones unimembres que solo carecen de predicado. Y vimos también que el sujeto está de manera implícita, no está literal dentro de la estructura de la oración. También son conocidas como oraciones con el sujeto tácito, es decir, que está oculto. Entonces aquí vemos otros claros ejemplos. Y dice, en algunas ocasiones las oraciones simples presentan más de una forma verbal como parte de una perífrasis verbal del infinitivo. Voy a subir acá en la presentación. Dice del infinitivo, tomar, de gerundio, tomando, o de participativo, tomado. En estos casos, la oración tiene un núcleo verbal complejo, pero la oración sigue siendo simple. Ejemplo, y ahí está, dice perífrasis de infinitivo. Ahí no se ve tan claro en la resolución, pero dice, Gabriela debe tomar conciencia. Perífrasis del gerundio. José viene caminando muy rápido. Perífrasis del participativo. Antonio come sentado en la silla. Ahí hay algunos otros ejemplos. Luego les voy a ir explicando, en esta clase no voy a explicar qué es el infinitivo, qué es el gerundio, qué es el participativo, sino se los voy a explicar en la siguiente clase, porque hay una tabla, entonces con la tabla los vamos a ir viendo. La clasificación dice, hay varios criterios para clasificar la oración simple. Uno de ellos se identifica según la naturaleza de su predicado. Según este criterio, puede clasificarse de la siguiente manera. Oraciones de predicado nominal. Aquí ya vemos, vean, otra forma, otra estructura dentro de las oraciones. Anteriormente ya hablamos de que hay oraciones unimembres y oraciones bimembres. Estamos viendo, dice, el tema es análisis de oraciones simples, es decir, la estructura dentro de las oraciones. Entonces ya vimos que cuando tengan solamente predicado son unimembres y cuando contengan sujeto y predicado van a ser bimembres. Otra característica, vimos que cuando son solo unimembres es porque el sujeto es un sujeto tácito o no está explícito dentro de la estructura de la oración. Acá dice que hay oraciones de predicado nominal
¿Y a qué se refiere? Dice, en el predicado presentan un verbo copulativo, ser, estar, parecer, y un sustantivo o adjetivo. Recuérdese que aquí, una vez más, el sustantivo, hay sustantivos propios o sustantivos comunes. Recuerde la forma gramatical dice que cuando hablamos de un sustantivo propio nos referimos a un nombre propio directamente de persona o de algún país. Por ende, dentro de la estructura de la oración, si fuera el caso, vamos a escribir con letra inicial mayúscula. El adjetivo, recuerde que dijimos que dentro de la oración, el adjetivo nos señala características o cualidades en general. Entonces dice, el sujeto dice el ser humano, ahí está el sujeto, es inteligente, es el predicado. ¿De quién está hablando? Del sujeto. ¿Y qué se dice? Que es inteligente, ese es el predicado. Entonces dice aquí, oraciones de predicado nominal. Dice, en el predicado presentan un verbo copulativo, ser, estar o parecer. Entonces aquí está, vean, es, es de la rama, digamos, ser, estar o parecer. Dice, y un sustantivo o adjetivo. Entonces aquí está un adjetivo, está diciendo que es inteligente. Entonces cuando veamos que va a haber un sustantivo o un adjetivo dentro del predicado, es una oración con predicado nominal. Aquí está la característica o el punto clave, que vamos a entender que si dentro del predicado hay un sustantivo o un adjetivo, entonces vamos a entender que es una oración con predicado nominal. Dice, en este caso el verbo funciona como un nexo o cópula y el adjetivo como un núcleo del predicado. Las oraciones predicativas, y dice, tienen predicado verbal mediante el cual se atribuye un fenómeno o una acción al sujeto de la oración. Ejemplo, el sujeto es la niña. ¿Y qué dice de la niña? Dice en el predicado, jugaba con las muñecas. Entonces aquí dice sujeto y predicado. Una oración predicativa dice, tienen predicado verbal mediante el cual se atribuye un fenómeno o una acción al sujeto de la oración. Entonces aquí vemos dónde está esa acción al sujeto y dice jugaba. Entonces aquí estamos viendo en el verbo una acción. Entonces ese jugaba con las muñecas, esta acción entonces responde a que esta oración dice que es predicativa, simplemente al ver que al sujeto dentro del predicado se le da una acción, ¿sí? Ahí claramente vemos, entonces, el punto clave, anteriormente vimos que el punto clave para decir que es una oración con predicado nominal es que en el predicado debe haber un sustantivo o bien un adjetivo. Y aquí, en una oración predicativa, el punto clave es que al sujeto se le dé una acción en el predicado. Entonces aquí van a ser oraciones predicativas. Y tenemos también las oraciones transitivas. Y dice, aceptan, aceptan objeto directo. Ejemplo, y dice, eh, vamos a ver en el ejemplo, dice, Ana comprará zapatos. ¿Quién es el sujeto en la oración? Ahí claramente lo hemos indicado. El sujeto es Ana. ¿Y qué dicen de Ana? Dice que Ana comprará zapatos. Entonces dice, aceptan objeto directo. El objeto directo, podríamos decir, aquí, la clase anterior hablamos de que hay sustantivos, y hay sustantivos propios y sustantivos comunes. Regularmente los sustantivos comunes son objetos. Entonces acá vemos que hay un objeto directo dentro de la estructura del predicado, y ese objeto directo aquí claramente dice que son los zapatos. Entonces las oraciones transitivas van a tener objeto directo, ¿sí?
que regularmente ese objeto directo puede ser un sustantivo. Eso era el punto, ¿verdad? Que entendiéramos que puede ser un sustantivo. Están también las oraciones intransitivas y dice no aceptan objeto directo, es decir, que no se puede incluir. Aquí dice Ana duerme plácidamente. Entonces, el sujeto sigue siendo Ana. ¿Qué se dice de Ana? Que duerme plácidamente. Entonces, en el predicado no hay un objeto directo. Estas van a ser oraciones intransitivas, es decir, que no va a estar un sustantivo dentro de la estructura del predicado. Las oraciones reflexivas y dicen el proceso del verbo recae sobre el propio sujeto. Una vez más, el proceso del verbo, recuerde que el verbo en una oración responde a la acción y dice recae sobre el propio sujeto y el sujeto es de quien se habla en la oración. En estas oraciones, los pronombres, de igual manera, el pronombre podría ser el sujeto, por eso en la clase anterior hablamos de la sustitución léxica por palabras. Entonces aquí vemos los pronombres, recuerde que hay pronombres, los pronombres son él, es yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos o ellas. Entonces el pronombre puede ser el sujeto porque es de quién se está hablando. Dice, en estas oraciones los pronombres átonos, me, te, se y sus plurales van antes del verbo y pueden funcionar como objeto directo o indirecto. Y aquí tenemos el ejemplo. Vamos a ver, ahí se logra ver con un poquito de claridad. Dice, tú te lavas la cabeza. Aquí tenemos ese tú, no hay un objeto explícito dentro de la oración, pero ese tú está haciendo referencia a alguien, ¿verdad? Tú. Te, aquí vimos claramente que dice que pueden ser me, te, se, pueden ser los pronombres átonos que si están dentro de la estructura de la oración, dice van antes del verbo y pueden funcionar como objeto directo o indirecto. Entonces, el verbo lavarse, aquí está claramente el verbo, entonces si está antes esos pronombres átonos que serían me, te, se y en plurales, estos van a ser el objeto indirecto, tanto del sujeto como del predicado. Entonces, acá está un objeto indirecto que es te y la cabeza. Aquí vemos que también vuelve a aparecer un objeto, entonces este va a ser el objeto directo. Dice, las oraciones simples están formadas por un sujeto y un predicado, esto ya lo vimos anteriormente. En este caso, el núcleo del sujeto es el núcleo del sujeto es un nombre o sustantivo. El núcleo del predicado es un verbo. Y ahí está el punto clave. Miren, dice, el núcleo del sujeto es un nombre o un sustantivo. Entonces aquí está en Guatemala. Aquí está, se está hablando de Guatemala. Dice, en Guatemala conviven 4 pueblos. ¿De quiénes se está hablando? Dice, el sujeto son esos 4 pueblos. ¿Y qué se dice de estos? Que en Guatemala conviven. Entonces aquí está de manera modificado el predicado y el sujeto. Esto también va a pasar dentro de la estructura de las oraciones. Lo que tenemos que identificar es de quién se está hablando y cuando identifiquemos ese de quién se habla, entonces ese va a ser el sujeto. Y lo que se dice de ese quién se está hablando es el predicado. Eso es otro punto también que tenemos que tomar en cuenta. Entonces dice, en este caso dice el núcleo del sujeto es un nombre o un sustantivo y el núcleo del predicado es el verbo. Y acá vamos a ver, nos aparece una tabla y dice modificadores del núcleo del sujeto, modificador directo, el modificador indirecto. ¿Qué significa cada uno de ellos? Vamos a ver si avanzamos aquí en esta tablita. Hay algunos ejercicios también, si usted los puede realizar allí en casa. Aquí están estos ejercicios para que usted los pueda realizar. No les coloqué demasiados, pero sí para que usted pueda ejercitar un poquito. Y sí, ya luego vamos a pasar a ese siguiente tema. Lo vamos a ver en la siguiente clase, ¿verdad? Entonces vamos a aprovechar aquí, vamos a ver una de las tablitas. Y dice modificadores del núcleo del sujeto. Está el modificador directo, el modificador indirecto y lo que es la posición. Las características. Primero, en el modificador directo es un artículo o adjetivo.
que se une directamente al núcleo, no necesita nexo. Entonces, vean, una vez más, ¿es un artículo o un adjetivo? Ya vimos anteriormente que en cuanto a los adjetivos, hay también una gran clasificación de adjetivos. Lo que está diciendo aquí es que son cualidades. Entonces dice, se une directamente al núcleo y no necesita nexo. El ejemplo dice, la luna redonda y brillante ilumina mis noches. Entonces aquí vemos el modificador directo que sería la luna, es de quien se está hablando, entonces es el núcleo. Redonda es el modificador directo y brilla, aquí vemos que hay otro modificador directo. ¿Por qué? Porque la redonda o brillante es un artículo o bien es un adjetivo. Entonces, cuando encontremos artículos o adjetivos dentro de la estructura de la oración, estos van a ser modificadores directos. Aquí está la clave. Vean, cuando haya un artículo o bien un adjetivo, entonces estos serán los modificadores directos. Modificador indirecto, dice, es un sintagrama nominal. Necesita de un nexo para unirse al núcleo. El nexo es una preposición. Y aquí está claro, vean, dice, es un sintagma nominal. Y dice, necesita de un nexo para unirse al núcleo. El nexo es una preposición. Y aquí están las preposiciones. A, ante, bajo, con, contra, desde. El ejemplo. Lleno de, lleno de trinos amaneció el día de mi cumpleaños. Entonces aquí está el, que vimos que es un artículo, este es un modificador directo. Día es el núcleo de mi cumpleaños. Este es un modificador indirecto. Mi cumpleaños, dice, necesita de un nexo para unirse al núcleo. El nexo es una preposición. Y aquí está, vean, a, ante, bajo, con, contra, desde. Y aquí dice de mi cumpleaños. Entonces aquí está el modificador indirecto. La posición es equivalente al núcleo del sujeto. Puedes sustituirlo porque expresa lo mismo, pero con palabras distintas. El ejemplo. Mi amiga Celeste. Aquí, mi es el modificador directo. Amiga es el núcleo. Celeste es la posición. Dice mi amiga. Bien podría decir solo Celeste vendrá a visitarme. Pero acá vemos que hay como por decir, una doble explicación del personaje del cual se quiere hablar. Entonces aquí dice, mi amiga Celeste. Entonces, bien podría decir, mi amiga vendrá a visitarme, pero aquí vemos la posición con la manera explícita de quién se está hablando y dice, mi amiga Celeste. Entonces, este nombre personal Celeste es la aposición. Dice, es equivalente al núcleo del sujeto. Entonces, está el núcleo del sujeto es amiga. Entonces es equivalente, entonces amiga o celeste está hablando de lo mismo, esta es la posición. Puede sustituirlo porque expresa lo mismo, pero con palabras distintas. Por eso les digo, mi amiga vendrá a visitarme, o bien Celeste vendrá a visitarme. Es lo mismo, pero está dicho de otra manera. Entonces ahí cuando esté dicho de otra manera vamos a encontrar la aposición. Muy bien, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy con este cuadrito. Y vuelvo y repito, en la guía usted puede visualizar ahí que hay un par de ejercicios, los puede resolver en casa para tener una mejor comprensión del tema. Vamos a avanzar hasta acá. Vean, hay suficientes ejercicios ahí para que usted los pueda resolver. Y con esto pues pueda ejercitar, ¿verdad? Entonces, y está la referencia, usted tiene acceso a este material para que usted pueda leer, pueda indagar un poquito más y con esto pues ir ampliando más lo que es el conocimiento. Nos vamos a quedar hasta acá por el día de hoy y recuerda que estamos en la primera parte de la guía de estudio número 3.